Bienvenido a otra edición más de Entre Semana. Hoy hablaremos sobre cómo te comportás con los perros. Hay algo en la cultura paraguaya que todos los hombres conocemos, y ese comportamiento cuando estás entre los perros. Es inevitable estar entre tu familia, primos, amigos, la iglesia o tu clase de estudio, comportándote de una manera que la cultura, la sociedad en sí, te capacitó, o te enseñó, o influyó en vos. Pero cuando estás con los perros, es diferente. Legalmente está con el cógeno, boludo, que se hace el picholo cuando está con los perros. Pero cuando estás con tu mina, te hace el culito empolvado, boludo. Se le vieron para Lorena, boludo, tiene un... Sí, boludo. Qué bien, esta le pasó a esa pendeja, mira. Mejor. ¡Niña! ¡Qué bola, boludo! Tienes que mirar si sale todo el Lorena la pendeja. Mira, pues, ahora sí ya. Qué bien que está. Por eso te digo, mi amor, te amo mucho. Y legalmente, cuando estás con los perros, sos más loco. Pero cuando estás solo, sos el más cagón. Pero son de la plaza del cerro, ¿qué creo que te va? Bueno, salí de la plaza, no sé qué puta. No, te digo, pues saca la plata. yo que soy limpita también. Yo que soy limpita también, bro. Antes los perros antes se iban en casa, boludo, se iban llegando después del colegio y se comportaban ñimo santita. Señora, venimos con su hijo, venimos a buscar el libro de sociales. Hola chicos, ¿cómo están? Ya les traigo el cuaderno de sociales. Gracias señora. Te das con esa tembola, no hace taraba, mucha casa. Que puta, hace rato estamos esperando el libro, no viene, será. Y ahí es donde le conocen legalmente a los perros, cómo son, cómo actúan. Hola chicos, ¿cómo estás? ¿De dónde vienen? ¿De la escuela? Sí, de la escuela, señora. Nosotros somos los compañeritos de César, queremos que venga. Sí. Un ratito nomás. Bueno, le voy a llamar un ratito. ¡Cesarito! ¡Venimos un rato! Acá está mi hijo Cesarito. Pórtense bien, voy a lavar los platos un rato, ya vengo enseguida. Dije, boludo, ayer te perdiste cuando nos fumamos por la plaza, boludo. No te fuiste a chupar hasta morirse, Legalmente, cuando te vas a la cancha con los perros, hija de mil, el Ibai en el colectivo pega todo, loco. Y cuando ya estás solo en el colectivo, hasta esas viejas te humillan, viejo. ¡Es que no salta! ¡Es culepí! ¡Bolopopó! ¡Bolopopó! ¡Es que no salta! ¡Es culepí! ¡Que no salta! ¡Es culepí! ¡Bolopopó! ¡Que no salta! ¡Es culepí! ¡Bolopopó! El que no salta, el culepí. Boludo, ¿qué te pasa, boludo? Acá estamos en el colectivo, boludo. No es así, que mal educado, ahí está ahí. Momento incómodo. Cuando estás con los perros, te animás a hacer todo. A guiñarle, a hincharle a la pendeja. La influencia de los muchachos de los perros, legalmente, siempre va a influenciar tu personalidad para hacer lo que no te animás a hacer cuando estás solo. Pero cuando te quedas solo, será de azar. Permiso. ¿Hasta qué piso te vas? Y piso 2. Piso 2. Bueno, yo me voy a estar el quinto. Ya. Vamos. ¿Cómo ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué haces? Hijo, qué buena onda, estás ¿Qué sentado. haces? ¿Cómo estás? Se va al quinto piso de la fiesta. Piso, Rolando. Sí, bien ahí. Hola, ¿cómo te ¿Dónde llamas? saliste, mi amor? ¿A qué piso te vas? A piso. Dice al piso 2, estamos en el cuarto, ya donde mierda te vas. Ay, chico, en serio. Bueno, nosotros nos bajamos acá. Vamos, tranquilo. Hace calor acá, ¿no? Y un poco. Disculpame, los perros son mal educados, ¿no? Famosos. Así de malos somos. Y amigas son peores. Así de mal educados estamos mucho. Cuando estás en la cancha con los perros, sos el más loco. ¡Loco! Pero cuando estás solo, sos peor que una corbata de muerto. Pasaba con la pelota, boludo. ¡Árbitro puto! ¡Árbitro vendido! ¡Árbitro vendido! ¡Vendido! ¡Ale! ¡A romper! ¡Eso me va a tirar tacuara! ¡Dale otro! Cuando vas a grabar un video desoxigenado entre muchos, sos un capo. Bienvenidos
Nandi verá. Bienvenidos nuevamente a otro videoblog de Desoxigenados. Muy bien, hasta aquí el videoblog de Entre Semana. No se olviden de seguirnos en Twitter, @desoxigenados. Y también sigan nuestro Facebook. También no se olviden de ver nuestro videoblog de los fines de semana. Nos vemos en el próximo videoblog. La otra edición. Se cagó, boludo.